Buongiorno, benvenuti a Noale, Aprilia Headquarters. Es un piacere, un placer estar aquí con vosotros. Llevo 8 años en Aprilia y llevo mucho tiempo insistiendo para poder enseñar al mundo, ya sé que todo no se puede, pero el reparto Corsa de Aprilia, porque creedme, he estado en Suzuki en Japón, mi hermano me ha explicado cosas de Honda, conozco también, me han explicado cosas de Ducati y el reparto Corsa de Aprilia es brutal, o sea, no tiene nada que envidiar de ningún reparto Corsa del mundo, es una pasada, ahora lo vais a ver. No me he acabado de convencerles para que me dejaran enseñar, ahora nos dejan enseñar algunas partes, otras no, pero algo os podemos enseñar y explicar con la ayuda de Victoria y Bosch, que ahora se acercarán aquí conmigo y esperemos que os mole el tour, que hemos hecho un esfuerzo grande porque nunca antes lo habían enseñado, así que vámonos. Aquí está Victoria, andaluza, sí. Un equipo italiano, un catalán andaluz. Estamos en familia. Yo creo que este es el trofeo más histórico que tenemos aquí en Aprilia, que es la primera victoria que conseguimos en 2022 en Argentina. Y aquí está, que es nuestro tesoro, es nuestro tesoro. Esperemos que vengan muchas más el año que viene con Jorge y Bezzecchi, pero por ahora esta va a quedar siempre la primera. Aquí está Super Boselli. Chao. Antes era del lado contrario de los periodistas, pero ahora se ha unido al lado oscuro, se ha unido a nosotros. Aquí está donde trabajan el ufficio técnico, lo llaman, que es donde trabajan todos los ingenieros. Gran parte de estos no van a las carreras, están siempre aquí en Noale. Hay algunos electrónicos y algunos jefes de departamento que sí que vienen, pero hay otros que no. En el equipo somos unas 70 personas que viajamos a las carreras. En total, de reparto Corse somos unas 150, más o menos, y entonces significa que la mitad están aquí trabajando o repartidos por el reparto Corse. Él es uno de Stefano, que sí que está con nosotros en las carreras y viaja después. Y aquí están todos trabajando. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Aquí, como veis, en este departamento, por ejemplo, están diseñando una parte de una bomba, que son todo cosas que llegan, que yo cuando llego aquí, sobre todo en las reuniones de invierno, cuando veníamos en enero, lo primero que preguntaba es ¿quién ha encontrado más potencia? ¿Quién ha quitado algo de peso? Y siempre estamos ahí apretando. Os voy a explicar la historia muy curiosa de una moto muy bonita que está aquí, que es un proyecto, imaginaros, de hacer una moto de carreras así, nunca ha pisado una pista. Mi hermano, che è un mitico di Aprilia. Buongiorno. Ciao a lei. Ci spiega la storia di questa moto, che è molto interessante. Questa moto qua è stato l'ultimo sviluppo del primo esperimento della MotoGP che ha fatto l'Aprilia. Allora, dopo la Cube? È una Cube, okay. È una Cube molto evoluta. Quella che ha corso aveva un motore che era fatto in collaborazione con la Cosworth. Formula 1, vero? Esatto. E che ci ha aiutato a sviluppare il motore per la parte di prestazione. Poi l'accordo che noi al tempo Aprilia aveva fatto con Cosworth era di diventare proprietaria della tecnologia del motore, okay. E quindi noi abbiamo iniziato a sviluppare un motore nostro che fosse meno, diciamo, auto e più moto, okay. Quindi più integrato alla moto. E il primo motore aveva la parte termica che era un po', diciamo, staccata dalla parte del cambio, invece questo qui era tutto integrato proprio come in una moto da corsa, come in una moto, diciamo, più tradizionale. Diciamo. Parliamo così. del 2000 e poco. Allora, 2001 abbiamo fatto la progettazione, la Cube ha corso 2002, 2003 e 2004. Questa moto prototipo è nata durante il 2004 e poi ha fatto 2 test con il nostro collaudatore di allora, che era Marcellino Lucchi. Esatto. E poi il gruppo Piaggio ha deciso di sospendere il progetto MotoGP. E non ha mai corso. E non ha mai corso, non ha mai fatto nessuna gara. Il rumore è spettacolare di questa moto qua. Il rumore è sempre stato spettacolare perché il 3 cilindri aveva un suono molto, molto proprio, molto particolare. Il motore era molto Formula 1, quindi molto vuoto sotto e tanta potenza in alto. Non era una curva, diciamo, tipica ma anche quelli di Cosworth, quando hanno visto le moto girare in pista all'inizio, che ci hanno dato assistenza, hanno detto: noi abbiamo puntato a un motore tipo Formula 1, forse dovevamo puntare a un motore più rally, quindi con più coppia sotto, più tiro, più tondo e più rotondo.
però all'inizio l'esperienza era veramente poca. In più eravamo proprio agli inizi di tutta la parte di gestione elettronica, quindi le mappe, i ride-by-wire, tutte cose che su questa moto sono state fatte per prime. Mamma mia, E per poi guidarla. dopo questa esperienza, tutto quello che è stato, non so, l'esperienza che abbiamo fatto sul traction control, l'abbiamo messo anche sulle 250 due tempi. Quando... Ah, quello ufficiale, RSA, solo aveva l'RSA. Esatto, l'RSA aveva il controllo delle mappe come c'è adesso su tutte le Vero, moto vero, da vero, competizione e vero, su tutte vero. le moto da strada. Però tutti gli esperimenti sono stati fatti su questa moto, cioè nel 2002, 2003 e poi anche su questo prototipo. Mítica. Grazie mille. Prego. Ci vediamo Aleix, dopo. ciao. Bueno, entramos en las entrañas de Aprilia. Esto es lo que nos ha costado mucho de enseñar, porque antes nos dejaban hacer, me acuerdo de los primeros años, no se podía hacer ni fotos. Aquí están, como veis los carteles arriba, son los distintos box, distintos departamentos, pues hay bancos de pruebas, hay sitios donde diseñan, donde hacen chasis. Luego hay un par de boxes también que es donde mis mecánicos, sobre todo los italianos, trabajan durante la semana montando y desmontando cosas. Hay un departamento de suspensiones, están todos los departamentos aquí y vamos a ver qué podemos ver. Alex, ¿hay historia ahí o no? Hay nada. ¿Sabéis quién son o no? Os doy 3 segundos. ¿No? Capirossi, mítico, este seguro que lo habéis sacado. Y este, muy top. Tetsuya Arada. Recuerdo de pequeño que Aprilia sacó una moto, una scooter que se llamaba Sonic 50, muy pequeñita, y había la réplica de Arada. Y yo la quería, la pedía, pero no, nunca la tuve. No me dejaron mis padres tener moto de pequeño hasta que tuve 18 años. Este es como simula un box. Ahora, como veis, está básicamente vacío porque está todo el material en Misano, he estado todo en las carreras, pero cuando hay parones y tal, que tienen que venir aquí a hacer revisiones de cosas, aquí es donde trabajan. Ahí está seguramente la moto más bonita que hemos usado nunca, una unidad de Maverick de Silverstone con los colores antiguos. Y ahí veis un montón de carenados. Esos carenados, ahí hay hasta de Simoncelli, de la 2,5 arriba. Y luego hay un montón de carenados de la Aprilia CRT, la que tengo yo en casa, que es con la que corrimos y ganamos cuando hubo el campeonato de CRT. Ahí también hay. Allora, boss, dove siamo? Eso es una parte donde tenemos que ser muy orgullosos, porque todos los que ve de chasis, el serbatoio, es el tanque. Sí, es tanque el depósito de gasolina. Es todo hecho para Aprilia Racing. Pero No, y chasis se ha detto tutta la vida, se ha dicho siempre, Siempre. que los mejores chasis son los nuestros de Aprilia. absolutamente, O sea que- pero creo que él te puede explicar más, mejor que me. Buongiorno! Ciao Alex, ciao. Allora? Come stai? Bene, Sì. vogliamo sapere un po' cosa fate qua, come fate, cosa si può Sì, vedere. sì. Ascolta, qua facciamo bene tutto quello che è inerente al telaio, Alluminio. serbatoio, tutto quello che c'è, saldature, facciamo tutto all'interno di questo reparto qua. Serbatoio che adesso è più complicato perché abbiamo serbatoio sprint, Esatto, serbatoio sprint, time time attack, attack, serbatoio serbatoio gara. Antes había la carrera, el depósito grande, no, ahora hay depósito time attack que cabe muy poca gasolina para que no pese, el de la sprint que es la mitad de vueltas, son unos 11 kg, ¿vero? 11 kilos y luego el depósito grande de la carrera, o sea que, y eso para cada piloto, para todas las motos. Allora questo è il nostro reparto dove saldiamo e assembliamo tutti i serbatoi e tutti i telai. Buongiorno Cristina. Cristina. Come stai? Grazie, In bene. questo reparto lavora anche Andrea che adesso non c'è, Ok. si è spostato. Ella es la que nos suela todos los chasis, o sea que un aplauso Sí, para Cristina. Bene. Grazie mille, un piacere, grazie. No, que abbiamo gara questo weekend. Ahora, una parte muy importante y de la que más celosos son. Dove andiamo, boss? Motori. Reparto motori. Reparto motori. Di più. Vediamo, Más, es el departamento que más se aprieta porque para los pilotos nunca es suficiente la potencia. Aunque hay veces que, o sea, realmente con cerca de 300 caballos, aunque esto, los ingenieros, a mí llevo 8 años aquí y Romano jamás me ha dado un número de cuánta potencia real tenemos, pero obviamente después de un tiempo ya sé que más o menos los números están alrededor de 300 caballos. Pero nunca es suficiente y hay veces que no somos capaces de usar toda la potencia porque la moto hace wheelie, pues porque te quedas sin tracción detrás. Entonces yo le pido más potencia a Romano y Romano te enseña el mapa de copia que llaman ellos y te dice
Aquí no estás usando todo aún, pero tú dices, ya, pero luego en la recta tú quieres más. Entonces, al reparto motores es donde cada invierno donde venimos, ¿cuánta más potencia tenemos? ¿Cuántos caballos más? Vale, y te enseñan la curva y te dicen, pues hemos ganado aquí 6 caballos. Y ya luego preguntas, ¿y aquí abajo qué? No, aquí abajo hemos perdido 2. Entonces siempre es muy interesante el poder entender cómo evoluciona. Este tío es el que me convenció que viniera yo a Aprilia hace 8 años. El primero con el que trabajé, el señor Nicola. Come stai? Tutto a posto? Sì. Bene, stiamo facendo vedere per prima volta il reparto corse. Ah, che io sempre dico che abbiamo il reparto più corse più bello al mondo, ma non l'abbiamo fatto vedere. Ok, dai. Allora siete benvenuti. Dai, ti seguiamo. Esto es todo como si fuera un laboratorio, ¿eh? Como veis está todo, vamos, brutal, todo sellado, a ver qué nos dejan ver. No. Ahora, hoy en día, antes, hace 1000 años, pues las motos se ponían en un banco de pruebas de rulos y hacías tiradas, las típicas que ves en cualquier vídeo. Ahora ya esto no va así, ahora hay simuladores que prácticamente simulan todo. Ahora Nicola enseñará un poquito, pero es mucho más complicado que antes. Estamos en uno de los bancos de prueba de motor. No se puede ver mucho. Ahí veis el tubo que es por donde salen los gases, se ve el escape. Obviamente en el otro lado hay una moto, pero no hay nadie dándole gas. ¿Por qué? Esta gente de aquí se controla todo por ordenador. ¿Y ellos qué hacen? Cogen un file de una vuelta rápida mía de cualquier circuito, lo meten dentro, entonces simulan una vuelta y la moto hará oírse el motor, que lo que hace es que va cambiando de marcha, sube de revoluciones, y así es como funcionan los bancos de prueba a día de hoy. Vamos a ver si adivino en qué circuito están rodando hoy. Digamos sí. Siempre se coge la vuelta rápida porque ¿qué pasa? Que es donde más se estresa el motor. Entonces ellos, pues, para hacer pruebas no cogen un giro random que se va un segundo más despacio. Cogen el time attack, donde se lleva el motor al corte de revoluciones, donde se estresa todo el material al máximo. Bye. Mucho rato con tercera. Segunda, ahora mete la tercera. Tercera, cuarta. Y ahora reducirá primera, yo creo. Cuarta. 1, 2, 3, primera. Ya sé dónde estamos. En Austin. Mirad la recta ahora, cómo mete marchas. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y ahora reduciremos otra vez la primera. ¡Austin! Es brutal el seamless. Es una pasada el ruido del seamless desde fuera. Bueno, banco motor visto. Luego hay un banco que no podemos ver, que es una pasada, que se llama banco dinámico, que lo que hace es como un pulpo con unos brazos y demás, que lo que hace es que simula el movimiento de la moto. Entonces le ponen también una vuelta y la moto se mueve, da gas, frena. Entonces pueden ver el trabajo de las horquillas, pueden simular todo, cuando el peso pasa de adelante a atrás, y es una pasada ese banco. Es una pena no poderle ver, porque yo la primera vez que lo vi en directo te quedas como, es como un shock ver la moto casi real, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el banco pruebas y seguimos. Por cierto, hasta ahora estamos enseñando bastantes cosas. No sé si cómo os imaginabais el reparto Corse, si era así o si no, irme contando aquí abajo, pero para que veáis que detrás de desarrollar una moto realmente es muy complicado. Hay muchos departamentos y luego, claro, no van independientes, o sea, cada uno hace su trabajo, pero hay que unirlos para que funcione. Puedes tener el mejor motor del mundo, porque si el chasis no funciona, o si la moto pesa mucho, o sea, tiene que ir todo súper cuadrado, y ese es el trabajo de, en nuestro caso, Romano Olvesiano, que es el Project Leader, que es el que se encarga, pues, de unir todos los departamentos, en que funcionen. Cuando yo hago las reuniones, los meetings después de cada día de entrenos, de las carreras, están conectados todos los jefes de departamento. Entonces hay que hacer una moto que funcione, esa es la gracia. No valen tener el mejor motor del mundo si todo lo demás no funciona. Aquí, que es la entrada del reparto Corse, hay varias motos muy míticas, y luego hay algunas motos
Por ejemplo, hay una mía, ahí al final la rosa que veis con el 41, porque Aprilia hay muy pocas unidades al año que venden pues a clientes muy especiales o a algún coleccionista ya de siempre. No es lo más normal, pero hay algunas unidades que sí, y mola porque, por ejemplo, en Australia, en el Museo de Australia, en el circuito hay una moto mía de una CRT, y mola porque cuando pasan los años y puedes ir a alguien que realmente, un coleccionista que le molan las motos, tenga una moto tuya, es algo muy muy especial, pero es muy único poder tener una MotoGP hoy en día. ¿Qué moto tenemos ahí? Esa es una 23, una moto de las del año pasado, y está al lado de otra de Iannone. Esta es una 2019 que está, los que me seguís ya que habéis visto vídeos de mi nave, en mi nave yo tengo una 19, tengo una 20, y este año cuando me retire me darán una 24 más la CRT, o sea que tengo cuatro Aprilias y es una pasada por tenerlas. Vamos a saludar al reparto marketing. Ciao, buongiorno! Ciao Aleix, Come stai? che bello vederti. Tutto posto? Ciao, sì. C'è una cosa per te, volevo chiederti se mi potevi autografare il Alla tuo grande, cupolino. alla grande. Grazie. Cupolino firmato. Grazie. Y aquí sabéis que hoy en día el marketing es muy muy importante. Ahora estarán comiendo los demás, hay un departamento muy importante porque cada vez nos aprietan más y nos piden más cosas y más cosas y más eventos. Así que es siempre una lucha. E qui ci sono le sue mani, eh? Así, bella questa. Bella. E qui c'è lui invece. Gracias mille, chao chao. Ciao. Bueno, vamos a saludar al jefe. Máximo aún no ha ido para Misano, porque no sé si os lo he dicho, pero estamos a miércoles de Misano, que he venido un día antes. Siempre viajo los jueves a los grandes premios de Europa, pero he venido un día antes porque quizás es mi última vez aquí en Noale, nunca sabes, pero... Y nada, para enseñaros todo, y vamos a saludar a Massimo. Buongiorno! Eccolo! Il gran capo, Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing. Buongiorno, come stai? Sempre bello qua. Sono contento che ci hai fatto vedere il reparto corsi, perché era 8 anni, he spiegato 8 años que queríamos hacerlo, enseñarlo, pero no se podía. Pero Massimo ha sido vuestro hombre, ¿eh? Allora, tutto a posto? Tutto a posto, dai. Momenti abbastanza intensi, però tutto a posto. Preparando già l'anno prossimo, finendo questa stagione. Sì, tante cose a mezzo. Perché poi c'è anche il 27 da iniziare a pensare. El anche... 27, claro, el 27 cambiamos las motos radicalmente. Sí. ¿Aprilia ha iniziato a fare la moto nuova o ancora no? Non te lo dico. Ahora el año que viene seremos medio rivales. No. No, adesso a pensare solamente. Ok. A pensare concetti partendo dal motore, ovviamente. Però ancora un po' presto. Dobbiamo finire Sí, bene sí. e fare il 25 molto bene. per Exactamente, cui exactamente. Tendrán que cuidar, que viene mi Jorge aquí, o sea que tendrán que cuidarle bien. Vieni tuo fratellino qui e... Poi tu sicuro l'hai pompato, gli hai Sì, detto sì, rompi sì. le scatole a tutti. No, ma è motivato, è molto felice, molto felice. No me lo esperaba, la verdad es que no, por eso decía que es quizá mi última vez aquí, así que gracias a todos. Gracias Tenemos mille. mucha más gente, pero la vete trabaja. Esto es solo para la pausa. Grazie mille. Gracias a Massimo y a todo Aprilia por habernos dejado que os enseñáramos el reparto Corse. Yo lo he dicho siempre, toda mi vida, que el reparto Corse de Aprilia es el mejor reparto Corse del mundo. Así que ya lo habéis visto, nos vamos para Misano a correr, que os vaya bien, adiós, chao.